¿Qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Rubén Toribio y hoy vamos a hablar de dominar la IA generativa para desarrolladores. Entonces, nada, un poco la idea de esta sesión es hablar sobre IA generativa en el punto de vista de desarrollo. Yo vengo de un perfil de desarrollo full stack y demás y he ido transicionando durante estos años a proyectos de IA generativa. Entonces voy a explicar un poco los conceptos o las cosas que considero que son importantes para poder empezar a hacer proyectos. Entonces, hay mucho contenido disponible en internet y al final a veces es muy complicado poder abarcarlo todo. Yo voy a intentar condensar las cosas más importantes, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos allá, vamos a avanzar. Como os comentaba, mi nombre es Rubén Toribio, trabajo como desarrollador y arquitecto relacionados con IA y 365, ¿vale? Ahí tenéis mi LinkedIn, si queréis, pues nada, contactar conmigo, enviarme mensajes, voy creando contenido de vez en cuando, también organizo Global AI Barcelona, entre otros, entonces, bueno, me gusta mucho, llevo ya muchos años en este mundillo, soy también MVP de IA, entonces, lo dicho, ponernos en contacto y al final lo más importante yo creo que es compartir información, ¿no? Que la gente aprenda y que al final pues nos ayudamos entre todos, ¿no? Pues nada, lo primero de todo, dar las gracias a los sponsors porque sin ellos no sería posible. Tenemos por un lado Raona y por otro lado Brave. Entonces, yo también como organizador, al final los eventos tienen un coste y demás, entonces siempre necesitamos ayuda de sponsors para poder cubrirlo, ¿vale? Porque la mayoría de eventos son gratuitos o prácticamente, o es mínimo el aporte que se hace de la persona, entonces si no, sin ellos no sería posible. Vale, también, pues aparte de este evento, también tiene una parte solidaria. Yo creo que también es importante, pues aparte de compartir conocimiento, también poder ayudar a otras personas. Entonces, estos años están siendo complicados, pero bueno, si vamos a hacer ese pequeño aporte, pues seguro que la gente nos lo agradecerá. ¿Vale? Por último, que sepáis que tenéis el raffle, habrán sorteos y premios. Entonces, dar las gracias a Mentec y Tajamar y Academiverso por este evento que al final es muy trabajoso, requiere mucho trabajo y es de reconocer. Entonces, por último, dar vuestra opinión sobre el evento, qué cosas se pueden mejorar y demás, siempre ayuda a poder hacer los eventos cada vez mejores. Entonces, bueno, esta charla son 30 minutos aproximadamente, entonces voy a intentar comprimirla bastante. Normalmente esta charla suele ser una hora aproximadamente, entonces, bueno, vamos a ir un poquito más al grano, pero al final yo creo que el contenido, la idea va a ser la misma, que es los contenidos o los conceptos más importantes de cara a la IA generativa, ¿vale? Entonces, nada, ¿por qué la IA generativa es importante? Ya hemos visto que siempre se habla de burbuja, ¿no? Y demás. Yo creo que la parte aquí clave es el ver todas las aplicaciones que tiene. O sea, es decir, en todos los sectores se puede hacer algún tipo de aplicación. Lógicamente no quiere decir que usemos la IA generativa para todo o que confiemos en ella para todo, porque lógicamente todavía está en modo copiloto, que tiene que depender de nosotros de alguna manera, pero yo creo que bien usada y teniendo claro para qué usarla y demás nos puede ayudar muchísimo, ¿vale? Entonces yo os animo a que aprendáis, que lo estudiéis, que entendáis pues cuándo usarlo y cuándo no, etcétera, y seguro que le vais a sacar mucho provecho. Yo, tanto en mi ámbito laboral como personal, pues la uso muchísimo. Lógicamente nunca dependo de ella 100%, sino que me ayuda, pero cuanto más la usas, mejor la sabes usar y al final pues es un poco una rueda, ¿no? Entonces, estamos viendo que se está pues, expandiendo en muchísimos sectores, ¿vale? Tenemos el tema de healthcare, finance, automotive. Entonces, esto cada vez va a ir a más. Aquí tenemos Elon Musk, un buen ejemplo, ¿no? De que lo está usando en todas sus industrias y le está pues, catapultando de una manera terrible, ¿vale? Entonces, estamos viendo que está habiendo una inversión muy grande, sobre todo ya vemos las cinco grandes, ¿no? Microsoft, Nvidia, Meta, etcétera, etcétera, ¿vale? Amazon está invirtiendo de una manera brutal y de hecho parte ya de su código se está haciendo con agentes, ¿vale? Con IA generativa, por lo tanto las grandes ya están apostando de manera muy fuerte y esto cada vez va a ir a más, ¿vale? Y también estamos viendo un impacto en el mundo de la informática, ¿no? Pues con despidos o con no contrataciones y demás. Entonces yo creo que también es importante poder apalancarnos en ello para tener más oportunidades, sobre todo a la gente joven que está empezando ahora, yo le diría que la dominarán bastante porque les va a permitir tener más oportunidades, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de skills yo considero que son como las más importantes, ¿no? A la hora de poder trabajar con la IA, ¿vale? Lógicamente, aquí no estamos
enfocando más en IA generativa, no tanto en IA predictiva Machine Learning, porque es ya más complejo y no vamos a entrar aquí en el tema, ¿no? Pero ¿qué cosas necesitamos? Por un lado, entender bien el tema del concepto de modelo, qué modelos hay, para qué sirven cada uno, cuándo usar el modelo adecuado según la necesidad, ¿vale? Es un tema, yo creo que importante. Luego, cuando trabajemos en proyectos, seguramente nos hará falta poder trabajar con diferentes departamentos. Aquí esto ya realmente sucede en proyectos, ¿no? Pero aquí aplica mucho más, sobre todo el departamento de data y demás, pues aquí seguramente nos tocará poder pues, trabajar con varios departamentos. Por otro lado, el tema de la IA es algo que avanza de una manera bestial. O sea, si la informática avanza rápido, la IA es doble o triple. O sea, también me dedico a tema de trainings y demás y estoy viendo que los conceptos se quedan totalmente desfasados en 2 o 3 meses, ¿vale? Entonces es una auténtica locura. Entonces, una parte un poquito menos positiva sería que tenemos que dedicarle más tiempo para estar un poco actualizados, ¿vale? Podemos ir usando los lenguajes de programación que tenemos actualmente, ¿vale? Como pueden ser pues el Python, el .NET, Java y demás. En este caso, Python tiene como mucho más soporte porque viene de la parte de data. La parte de .NET está un poquito no al mismo nivel, pero sí que voy a poner ejemplos y demás de herramientas o frameworks que podemos usar para el desarrollo, ¿vale? Entonces, nada, y tener unos conocimientos básicos de data science y demás, pues yo creo que también eso nos puede ayudar, ¿vale? Fijaros que aquí va a haber un cambio importante, ¿no? De la manera de trabajar. Eh, el life cycle, ¿no? Un poco el tipo de proyectos que trabajan en IA generativa son un pelín diferentes de cuando se hace en un proyecto normal y corriente, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo más importante que tenemos que tener claro es que los proyectos de IA generativa no van tanto de modelos o no van tanto de frameworks y demás, sino que van más de información, ¿vale? Primero de todo, tenemos que definir qué problema queremos solucionar, ¿vale? Porque a lo mejor llegamos a un punto que decimos, oye, el problema que quieres solucionar con IA generativa no tiene sentido, ¿vale? Porque se puede hacer con Machine Learning o se puede hacer con otra cosa. Entonces, o se puede hacer una simple automatización y no hace falta depender de la IA, ¿vale? Entonces, el primer tema sería identificar el problema para ver si tiene encaje o no tiene encaje, ¿vale? Luego la información, porque va a pasar en muchísimos proyectos que dicen, vale, quiero hacer esto, vale, pues bueno, por caso de uso encaja bastante. ¿La información dónde está? No sé, ¿vale? No sé, está en diferentes sitios, o tengo diferentes Excels, o tengo no sé qué, ¿vale? Entonces, una parte importante es investigar dónde está la información y luego, por otro lado, prepararla, ¿vale? Porque seguramente la información tal como esté no se va a poder usar. Entonces, en los proyectos de IA generativa, sobre todo la gente que venimos más de la parte de desarrollo, tenemos que cambiar un poco el chip para dedicar más tiempo o poner más foco en la parte de data, ¿vale? Porque cuando tú haces una aplicación web, que es un CRUD, una buena base de datos y demás, pues tampoco es tan importante dónde está la información, ¿vale? Otra cosa es que hagas un tipo de procesos de automatización, integración, etcétera. Ahí ya es otra cosa, ¿vale? Entonces, esta parte esta parte es vital, ¿vale? Si no sabemos dónde está la información, ni cómo tratarla, ni nada, el proyecto podemos tener los mejores frameworks, los mejores desarrolladores, que va a ser un fiasco, ¿vale? Entonces yo creo que esta parte sería como la más clave a tener en cuenta, ¿no? Es decir, dónde está la información, cómo la preparo, y luego cuando esa parte la tenemos ya muy, muy solventada, de hecho, en proyectos recientes en los que he estado trabajando, al final del 100% del proyecto he dedicado un 50 o un 60 a la información y luego el 40 al framework, ¿vale? O sea, para que os hagáis un poco una idea. Entonces, primero tenemos que afilar el hacha para luego poder cortar el árbol. Vale, vamos a seguir. Eh, Aquí veis un poco el tema del proceso, ¿vale? Tenemos por un lado Data Preparation, tenemos por otro lado el Development. Luego, otro tema muy, muy, muy importante sería la parte de la evaluación, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos ya la información, hemos trabajado, tenemos un framework, pero luego ahora una problemática que vais a encontrar es, ok, ¿qué pasa con o sea, qué tan bueno es mi aplicación, o sea, qué tan bien funciona, ¿vale? Claro, eso yo es uno de los primeros errores que cometí bastante en mis proyectos, ¿vale? Que yo decía, bueno, vale, ¿y ahora cómo sé yo esta aplicación qué tal funciona, ¿vale? El típico caso de uso de chatbot y demás, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo sé yo si le pregunto, si le hago 10, 100 preguntas, si las va a responder bien todas o no, ¿vale? Entonces, claro, al final lo que yo hacía en su momento era, pues hacíamos workshops, metíamos a gente, le preguntamos a la gente y a partir de ahí íbamos viendo, ¿vale? ¿Qué nos pasó? Pues que le dedicamos muchísimo tiempo y al final pues teníamos resultados pero tampoco eran muy concluyentes, ¿vale? Entonces es cuando entra un poco el juego el tema de la evaluación, ¿vale? La evaluación es un concepto que básicamente lo que nos permite es poder usar otro modelo,
¿vale? Le pasamos un ground truth, le pasamos una información que ya hemos validado previamente, sabemos que es correcta. Entonces lo que hacemos es lanzar las preguntas contra nuestra aplicación, ¿vale? Entonces lo que hacemos es comparar luego los resultados. Al final un poco la idea de la evaluación es yo tengo unas preguntas y unas respuestas, se lo pregunto a mi aplicación, obtengo ese dataset o ese resultado y luego lo comparo para saber exactamente qué tan bien es, ¿vale? Entonces, esta parte de la evaluación, igual que la parte de la data es súper importante, la parte de la evaluación también, ¿vale? Es súper importante porque esto nos va a permitir mejorar. También tener en cuenta que cada vez que hagamos un cambio, una mejora, tendremos que hacer evaluación de nuevo para ver si esto ha mejorado o ha empeorado, ¿vale? Entonces, esta parte para mí es clave. O sea, es decir, igual que la parte de la data es muy clave, la parte de la evaluación también, ¿vale? Porque de esa manera podremos ir viendo si vamos progresando o no vamos progresando, ¿vale? Luego, por último, ya haríamos el despliegue y luego ya nos iríamos a la monitorización, que ya lo tendríamos en producción y demás, ¿vale? Entonces, este sería un poco algo simplificado, ¿no? Tampoco no es muy extenso, ¿no? Pero algo simplificado para que entendamos un poco el ciclo de vida dentro de desarrollos o aplicaciones de IA generativo, ¿vale? Entonces, comentaros, vamos a avanzar. Nada, me podéis comentar luego qué os ha parecido, os ha gustado, no os ha gustado, etcétera. Entonces, esta parte es muy importante porque es un cambio de mentalidad importante respecto a cómo hacíamos los proyectos anteriormente, ¿vale? Venga, vamos a avanzar. Entonces, bueno, un poco lo que hemos estado comentando, los pasos a tener en cuenta en un proyecto de IA generativa. Y otro concepto bastante importante es el tema del prompt engineering, ¿vale? Prompt engineering lo habréis escuchado seguramente en 20.000 sitios, para qué sirve, tal. Yo creo que es importante, yo creo que es útil, ¿vale? Entonces, bueno, que lo tengáis en cuenta. Ahora voy a daros unos pequeños tips, ¿vale? Sobre todo en la parte más avanzada para ver cómo mejorarlo. Yo creo que uno de los problemas que me encuentro, sobre todo en formaciones y demás, es que la gente usa los modelos o usa las herramientas, como pueden ser pues Copilot, ChatGPT y demás, las usa como si fuera Google, ¿vale? O sea, es decir, ellos, la gente en general, ¿no? Le pone preguntas básicas, le pone cositas y bueno, no tienen un resultado malo, pero no están teniendo el mejor resultado posible, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que un prompt engineering al final es un mensaje, ¿vale? Es un mensaje unas instrucciones, ¿vale? Que se le pasa a este modelo. Entonces, si sabemos, o sea, esto como programar, al final programar, ¿no? Es un lenguaje que se le pasa, luego se traduce y la máquina lo entiende, ¿vale? Pues aquí estamos un poco igual, ¿no? Le pasamos unas instrucciones y cuanto mejor lo hagamos, pues la máquina nos entenderá mejor, ¿vale? Entonces, aquí también yo creo que es una parte importante el prompt engineering para entenderlo bien. Tampoco hay que matarse mucho, pero sí pues tener algo un poco depurado para luego poder darle uso, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas yo recomiendo tener sí o sí en nuestros prompts para tener algo muy definido, ¿vale? De hecho, un truco que os digo de ya es algo que podéis hacer tranquilamente, decir, oye, le pasas al modelo o a ChatGPT, lo que sea, le dices, oye, ayúdame a hacer un prompt perfecto para tal, ¿vale? Y ya directamente os va a ayudar a mejorar ese prompt. De hecho, yo uso mucho la IA para mejorarme a mí mismo o mejorar lo que yo hago. O sea, decir, y incluso para mejorarse a sí misma, ¿no? Decir, oye, mira, este prompt, mejóramelo, ese prompt se lo lanzo de nuevo, el resultado es X sobre S y voy iterando también, ¿vale? Entonces también es importante el tema de ir iterando y usar la propia IA para que te mejore algo que tú ya has hecho, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas deberíamos tener en cuenta para un buen prompt, ¿vale? Objetivo, ¿qué queremos hacer, ¿vale? ¿A qué audiencia va? Pues si va para personas no técnicas, va para personas técnicas, ¿qué tono, ¿vale? Si tiene que ser formar, informar, complejidad, pues keywords, ¿vale? Instrucciones, súper importante, las constraints, que ya pueden ser positivas o negativas, ¿no? Pues haz esto o no hagas lo otro, el contexto, súper clave, ¿vale? Porque si no, aquí siempre habrá que especificarle como el rol. O sea, decir, pues ahora vas a trabajar, esto como fuera un poco un teatro, ¿no? Ahora vas a trabajar de experto en no sé qué, y ahora vas a hacer no sé cuántos, ¿vale? Y ahora vas a ser experto de no sé cuántos y tantos. Cada chat que abramos, si son cosas que no están relacionadas, deberían ser roles diferentes, con contextos diferentes y cosas diferentes, ¿vale? Entonces siempre tenemos que pensarlo como si fuera una especie de teatro, ¿no? Y en este caso el modelo va a jugar diferentes roles y va a hacer diferentes cosas. De esta manera, como que el modelo se mete en el papel y es capaz de hacerlo mejor, ¿vale? Darle ejemplos también funciona bien, ¿no? Si queremos hacer una presentación y ya tenemos una presentación actual, pues le pasamos el ejemplo y entonces de esa manera también nos ayuda a que funcione mejor, ¿vale? Y luego por último hacer follow-up, si vemos que algo no lo hace bien, pues se lo pasamos y lo vamos mejorando
y también le damos un criterio de evaluación por si tenemos que hacer varias iteraciones, ¿vale? Entonces, yo esto sí que os recomiendo, tampoco que os pongáis muy cabezones con esto, pero sí intentar tener un prompt un poco bien, ¿vale? Detallado y demás. Entonces, esta parte yo creo que es importante tener algo pues más o menos bueno y a partir de ahí pues ir haciendo, ¿vale? Entonces, aquí, sobre todo, el tema de lenguajes, pues al final Python es el rey. JS también tenemos cositas con Launching y demás. .NET, sobre todo Microsoft, está apretando bastante. Semantic Kernel ahora últimamente con Agentic Framework, ¿vale? Con Agent Framework. Y en el caso de Java, pues está la cosa bastante más complicada porque de hecho Agent Framework ya no han sacado ni Java, se va a quedar solamente en .NET y Python. Entonces, digamos que Java se está quedando un poquito más para atrás. Entonces, yo creo que ahora mismo recomendaría Python, JavaScript o .NET, ¿vale? Java se ha quedado bastante atrás, entonces ahí esa parte de la IA generativa, digamos que está teniendo como menos opciones. Vale, vamos allá. Entonces, comentaros opciones, porque al final, como hemos comentado, los proyectos de IA generativa son proyectos de data, entonces para trabajar la data necesitamos también soluciones donde trabajarla, ¿vale? Entonces aquí os he puesto unas cuantas en la cloud de Azure, ¿vale? Tendríamos el homónimo de Google o de Amazon. También comentar híbridas, ¿vale? O solamente en on-premise, que quiere decir que podríamos tener soluciones que fueran solamente en nuestro servidor local y ya está, ¿vale? Podría ser otra opción. Entonces, aquí estamos sobre todo hablando de la nube y demás, pero sé que sepáis que hay como diferentes opciones, ¿vale? Que puede ser solo en el cloud, puede ser solo en on-prem, en un servidor y demás, y luego también puede ser híbrido, que podemos tener soluciones de diferentes tipos, ¿vale? Aquí os he puesto un poco los más útiles, ¿vale? Pues el Blob Storage para guardar información que luego chanqueamos y movemos. Data Fabric, sobre todo para hacer una gestión de diferentes fuentes de información. El SQL, ¿vale? Tenemos una base de datos, luego habilitamos el tema vectorial y también lo podemos usar. El Cosmos, sobre todo que yo lo uso bastante para el tema de guardar conversaciones y demás. Y luego por último Azure iSearch, que es el que usamos como base de datos vectorial, digamos que sería como la más sencilla y la de referencia dentro de la parte de Azure, ¿vale? Tenemos múltiples opciones. Yo ahora mismo recomendaría pues el combo de Blob Storage más Cosmos DB más Azure iSearch. Con eso podéis montar un chatbot bastante pintón. Entonces, con esto ya tenéis suficiente. Entonces, un tema también importante cuando hablamos de los modelos es que hay diferentes tipos, ¿vale? Tenemos los SLM, los LLM, ¿vale? Entonces, al final, el SLM versus LLM básicamente es Small Language Model y otro es Large Language Model, ¿vale? La diferencia es cómo han sido entrenados y, lógicamente, también el tamaño que ocupan y luego el hardware que necesitas para procesarlo, ¿vale? Cada vez más los modelos están tendiendo a utilizar menos recursos y al final, en cierto momento, pasará pues que en un móvil serás capaz de correr un modelo pequeño y tendrás conectado toda tu información y eso será ya la leche, ¿vale? Y eso pasará en algún momento cercano. Actualmente los modelos propietarios suelen ser grandes, como puede ser, por ejemplo, ChatGPT, ¿vale? Que usa modelos grandes. Entonces, bueno, que sepáis que también tenéis la opción, en el caso de no tener recursos y demás, también tenéis la opción de bajaros pues Oyama o el LM Studio o otros tipos y poder correr modelos en vuestro ordenador de manera on-prem, ¿vale? Y poder correr proyectos o hacer pruebas, investigaciones sin tener que depender del cloud, ¿vale? Aquí también haríamos la diferenciación un poco entre propietarios y open source, ¿vale? Pues al final los propietarios no sabemos cómo están hechos, no sabemos qué hay por detrás. Y en el cambio de open source, pues sí, ¿vale? De open source tendríamos pues DeepSeek, tendríamos Mistral, tendríamos Qwen, tendríamos Llama, ¿vale? Y en el caso de propietarios tendríamos OpenAI, tendríamos Cloud y estos serían como los más potentes de propietario, ¿vale? Entonces, que sepáis que hay boards donde se puede ver un poco el rendimiento y demás. Últimamente Cloud parece que está sobresaliendo a nivel de potencia y tal. Luego también tenemos el de Elon Musk, ¿vale? El Grok de XAI, que tampoco hay que perderlo de vista. Entonces hay un poco pues competición entre todos los key players a ver quién saca el modelo mejor y demás. Lo que pasa es que el problema es que cada vez nos cuesta mucho más recursos mejorar el modelo menos porcentualmente, ¿vale? Entonces llegará un momento que costarán miles y miles de millones poder mejorarlo un 5 o 10%. Entonces, digamos que cada vez se está cortando más esta parte, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de dos conceptos que para mí son muy claves, ¿vale? Son conceptos complejos y son conceptos que
que demás, ¿vale? Yo creo que uno de los problemas que yo veo en general es que la gente piensa que cuando tú usas ChatGPT o lo que sea, como que tú lo estás entrenando, ¿vale? Y ese modelo luego es capaz de responderte mejor porque tú lo has como entrenado, ¿vale? Es un concepto que me gustaría explicar de ya, porque es súper importante que tengamos claro que no sucede así, ¿vale? O sea, es decir, los modelos, cuando trabajamos con ellos, le damos contexto, ¿vale? Y sobre ese contexto trabajan mejor. Pero tú en el momento que le das nuevo chat, empiezas de cero, ¿vale? O sea, es decir, el modelo ha sido entrenado, ha sido preentrenado con información disponible, pues, abierta en internet o a saber cómo lo han sacado, ¿vale? Pero él nunca va a saber, pues, quién eres tú, ni dónde vives, ni nada, al no ser que tú se lo especifiques o que luego se lo guardes en memoria, ¿vale? Recordaos también que tanto ChatGPT como otros modelos tienen la opción de guardar en memoria, entonces al final esto lo que hace es guardarlo como si fuera un prompt y lo tiene ahí que lo usa siempre, ¿vale? Pero no es realmente que tú lo entrenes, no es realmente que sea capaz de mejorar, ¿vale? Lógicamente lo que sí que hacen, sobre todo las aplicaciones gratis, como puede ser ChatGPT y demás, es que si tú tienes la versión free, todos esos chats que estás usando tú, luego los usan para entrenar al modelo, ¿vale? Pero eso es otra cosa, pero lo usan ellos para entrenar el modelo para que el modelo sea mejor, ¿vale? Pero no es para que tú lo uses y tú lo estés entrenando, no. Entonces, es un concepto muy claro. Entonces, ¿cuál es uno de los problemas que tienen actualmente los modelos actuales, ¿no? Pues yo estoy trabajando con ChatGPT, tal, muy bien, pero no tiene acceso a la información de mi empresa y quizá ni me interesa que eso suceda, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos implementar una aplicación, esta, digamos que sería como la más vista, la más clave, ¿no? ¿Cómo podemos implementar una solución que permita obtener información de mi empresa y responder sobre mi empresa? Este sería el caso de uso de un chatbot de la empresa, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo funciona? Esto cómo funciona, el concepto es el mismo que os he explicado antes. Lo que se hace es que se obtiene la información de la empresa, ¿vale? La que sea, pues políticas de baja, yo qué sé, lo que sea, documentación de cualquier tipo, ¿vale? Entonces lo que hacemos es la tratamos aquí, ¿vale? Usamos en modelos embeddings, lo partimos, lo trabajamos, lo subimos en formato vectorial y demás, y lo tenemos todo guardado en el Azure iSearch, ¿vale? En el Azure Search, que estaría aquí. O sea, aquí tendríamos la información de la empresa, aquí haríamos un proceso de vectorización, luego también lo pasaríamos como texto, usaríamos el híbrido, tendríamos por un lado texto, por otro lado tendríamos vectorial. Entonces la clave aquí está en que yo hago la pregunta, me voy a la Azure AI Search, obtengo la información más relevante para la pregunta, ¿vale? Por un lado la parte de texto y por otro lado la parte vectorial. La parte vectorial nos ayuda a tener información por contexto, o sea, no usan al final, cuando tú lo metes en formato vectorial, son matrices matemáticas, ¿vale? Entonces, lo hace un poco hay diferentes tipos de algoritmos, ¿no? Pero el más usado lo hacen por proximidad, ¿vale? O sea, por ejemplo, si yo pregunto yo qué sé, por flores, ¿vale? Pues al final una rosa por proximidad está cerca de ahí, ¿vale? Y si un perro, pues no está por proximidad. Entonces, eso es otra manera de encontrar información, ¿vale? Que no es la de texto, porque al final el problema que tiene la de texto es que si yo busco rosa, si no encuentras tu rosa en el texto, no va a obtener ningún tipo de información, ¿vale? O sea, al final la idea es, yo hago esa query a la Azure iSearch, obtengo la información, ¿vale? Y a través de ahí, esto se lo paso luego al modelo. Entonces, el modelo, con el prompt que yo le paso previamente y el conocimiento, el contexto que tiene, es cuando responde, ¿vale? Entonces, realmente lo que estamos haciendo es, estamos fabricando un sistema que le pase el contexto de manera automática según la pregunta, ¿vale? Pero realmente es lo mismo que usar el ChatGPT tal como lo estamos haciendo, pero lo que hace es ir a otro sistema auxiliar a buscar la información y pasársela como contexto, ¿vale? Entonces, cuando tú uses un chatbot de la empresa que tenga información de X y sea capaz de contestar, no es porque realmente lo haya entrenado, que también puede ser, ¿vale? Que ahora luego lo veremos. Pero normalmente lo que se suele hacer mucho más racks que fine tuning, ¿vale? Pero fine tuning ahora veremos un poco pros y contras. Entonces, bueno, este concepto es muy importante, el tema del RAG, ¿vale? Retrieval Augmented Generation, y básicamente es montar un sistema paralelo que nos sirva de manera auxiliar para obtener información relevante según la pregunta que hagamos, ¿vale? Si yo le pregunto por políticas de viaje, pues lo ideal sería ir a buscar cosas parecidas, ¿vale? Entonces, ¿qué problemas podemos tener en nuestro proyecto? Pues que la información no esté, que la información no la hayamos indexado de manera correcta, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, luego durante el proyecto iréis viendo un poco los problemas que vais teniendo, ¿vale? Vamos a pasar al siguiente método, que es el fine tuning, ¿vale? Entonces, este método
sobre todo lo usan empresas más grandes, digamos, porque lo que realmente se hace es entrenarlo, ¿vale? Entonces, el tema de entrenamiento, al final necesitamos perfiles, pues más o menos, sería más data science, ¿vale? Que sepan entrenar y demás. Y luego aquí tenemos varios problemas. Primero, necesitamos pagar un coste, sobre todo en modelos cloud, un coste de entrenamiento, y luego a la hora de consumir ese modelo, luego también el coste también será más elevado, ¿vale? Entonces, por eso yo siempre recomiendo tirar más de racks que fine tuning, ¿vale? Porque son muchísimo más económicos. Entonces, fine tuning tendría sentido cuando tuviéramos aplicaciones muy bestias, ¿vale? Y al final para evitarnos, pues, hacer todas estas queries y demás, ¿vale? Pero hay empresas como puede ser Meta y demás que sí que tienen ese tipo de cosas, como también puede ser LinkedIn, han ido saliendo, ¿no? Pero yo honestamente para vuestro caso de uso, para vuestro tipo de aplicación, pues priorizaría más el rack antes que fine tuning, o en el caso de que ya el rack no dé más de sí y necesitéis mejorar un poquito más, pues quizás sí podría plantear. Realmente no es que tengamos un sistema auxiliar, sino que previamente ya se habrá entrenado y demás, ¿vale? Pues venga, vamos a avanzar. Vale, pues un tema muy importante, ¿vale? Una vez cuando trabajamos con herramientas, aplicaciones y demás, que sepáis que tenemos diferentes opciones, ¿vale? Tenemos low code y full code. Al final un poco la idea es, oye, yo no tengo skill de desarrollador, ¿vale? Pues puedo hacer pequeñas cositas, o oye, sí tengo skill de desarrollador y tal, ¿vale? Entonces aquí podemos ver un poco desde la parte de extender a la parte de crear y full control. Eso estaría un poco más enfocado en la parte de Microsoft, ¿vale? Entonces, deciros que hay aquí múltiples opciones, o sea, decir, no hace falta que seáis desarrolladores para hacer cosas relacionadas con la IA, puede ser extender Copilot, puede ser creación de agentes y demás, ¿vale? Entonces, yo, mis proyectos, siempre suelo empezar más por esta parte de aquí, entonces cuando veo que ya no cumplen, pues ya automáticamente me voy a la parte de full control, ¿vale? Entonces, un poco limitaciones que tiene Copilot actualmente, ¿vale? Pues tenemos por un lado el tema del licenciamiento, luego tenemos un poco el tema de la restricción de información, ¿no? Que al final, si necesitamos información de un CRM o otro tipo de cosas, pues ahí ya se nos queda más corto. El tema de la limitación de file size y page limit, que eso también suele ocurrir. Y luego el tema de las integraciones, ¿vale? Que al final las empresas tienen información en diferentes sistemas, entonces tienes que hacer siempre proyectos en los que haya o conectividad por un lado, o si no, hacer algún tipo de integración o un tipo de consolidación de la información para tenerla en un mismo sitio, ¿vale? Entonces, Azure OpenAI sería como una de las mejores opciones para empezar. Yo os lo recomiendo, estás empezando, porque al final solamente pagas por tokens de uso, de hecho no pagas ni por provisionarlo ni nada, solo pagas por tokens de uso de entrada y salida. El coste dependerá un poco del modelo que uséis y la verdad que es bastante económico, o sea que yo lo recomiendo, ¿vale? Entonces, si queremos ir un poquito más allá, ¿vale? Tendríamos ya un poco la parte de orquestación, la parte del rack sería simplemente hacemos una query, obtenemos y tal, y en la parte de orquestación pues ya estamos yendo a poder también ejecutar acciones, o sea, es decir, no solamente hago búsquedas, sino que también puedo hacer acciones y también me permite hacer, o sea, es decir, no hace falta que yo le diga la acción que quiero hacer, sino que él este sistema automáticamente será capaz de ir a buscarlo, ¿vale? Y esto se hace básicamente a raíz de la descripción y demás, ¿vale? Entonces aquí podéis ver que en el caso del rack sería simplemente una query y vamos a la base de datos vectorial y demás, y en el caso de un agentic rack ya tendríamos por un lado base de datos vectoriales y por otro lado también tendríamos acciones, ¿vale? Y un poco para mí la parte clave en el agentic rack comparado con el rack es tener aquí en medio pues un sistema que nos permita redireccionar, ¿vale? O sea, aquí la clave es que yo tengo diferentes opciones y luego yo redirecciono según lo que la persona me diga, ¿vale? Entonces este sería como el siguiente nivel de un rack con fine tuning que ya nos permitiría ejecutar acciones, ¿vale? Entonces, bueno, que lo tengáis en mente, Agentic Rack, Agent Framework y demás. Yo empezaría con el rack y cuando el rack ya lo tengáis más o menos listo, ya pasaría al siguiente. Entonces, bueno, más que nada para que veáis un poco las diferencias entre un rack y Agentic Rack, ¿vale? Pues nada, chicos, chicas, se me ha acabado el tiempo, me sabe súper mal porque hay muchísimo contenido, me hubiera gustado profundizar un poquito más, de allá un poco más, pero no ha sido posible. Recordad por esta sesión, espero que os guste. Tenéis mi contacto en LinkedIn, ¿vale? Rubén Toribio, me podéis buscar y nos vemos en los siguientes eventos. Espero que os haya gustado, que os haya inspirado y nos vemos adelante. Muchas gracias.